Hola chicos, soy Héctor Manjón, cardiólogo en el Hospital Ramón y Cajal, y vamos a ver el tema de las bradicardias y el síndrome que producen asociado, que es el síncope. Es un tema de importancia baja en el MIR y en el que lo más importante es reconocer en el electrocardiograma, después os traigo algunos trazados, los trastornos del ritmo y saber a cuáles de estos tenemos que indicar el implante de un marcapasos y cómo manejarlo en la docencia. Lo más importante es, para empezar a hablar de esto, saber qué es un síncope y tiene que reunir tres características. Tiene que ser, un síncope es una pérdida de conocimiento, que tiene que ser transitoria, de poca duración y con recuperación completa en pocos segundos. Y la tercera causa es que el motivo por el que se produce es por hipoperfusión cerebral. Es un mecanismo que ha metido ahí la naturaleza, que ha conservado la naturaleza, para que cuando no le llega sangre a tu cabeza, adoptas el decúbito y en un plano horizontal el corazón no tiene que salvar esa diferencia de altura y el cerebro se perfunde mejor. Lo más importante es la anamnesis en estos pacientes, es discriminar qué tipo de pacientes va a necesitar un marcapasos porque el síncope ha sido maligno es el síncope cardiogénico, ahora lo veremos, y cuáles se benefician principalmente de medidas higiénico-dietéticas y no es necesario generalmente implantarles un marcapasos, sino que son síncopes benignos y que el paciente los ha tenido y seguramente los siga teniendo el resto de su vida. Tres tipos de síncope tenemos que diferenciar. El primero es el síncope neuromediado o vasovagal o reflejo. Los tres nombres son sinónimos. El segundo tipo sería el síncope ortostático. Y el tercer tipo es el síncope maligno, es el síncope cardiogénico. Para los dos primeros, el paciente generalmente tiene una larga historia de síncopes. Para el último, para el cardiogénico, no. Porque si un síncope cardiogénico que es de causa maligna lo vienes presentando durante mucho tiempo, llega el momento en el que te mueres. Y si un síncope que no se recupera no se llama síncope, se llama muerte súbita. Entonces, generalmente el paciente que tiene muchísima historia de años de evolución de estos síntomas, de pérdidas transitorias de conciencia, pues generalmente va a ser uno de estos dos tipos. Va a ser un síncope benigno, o bien neuromediado, o bien ortostático. Y tenemos que preguntarle, generalmente, cuando en el episodio del síncope, todas las manifestaciones que hay son superponibles a los distintos tipos. El paciente puede orinarse encima, puede convulsionar, puede hacer 1000 cosas, movimientos de chupeteo. Cuando al cerebro le falta el oxígeno, reacciona de formas similares. Y como le falta el oxígeno en las tres situaciones, las respuestas que puede tener son las mismas. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Pues lo que ha pasado antes del síncope y lo que ha pasado después del síncope. O sea, cómo sucedió y cómo se recuperó, si el paciente estaba normal, si antes le había dolido el pecho, si tuvo palpitaciones. Todo eso nos ayuda a discriminar entre estos tres tipos y ver si al paciente vamos a poderlo dar de alta con medidas higiénico-dietéticas o va a tener que ingresar para ponerle un marcapasos. El paciente del síncope neuromediado es el campeón de los síncopes. Lleva toda su historia sincopándose, toda su vida sincopándose. Hay síncopes que son defecatorios, hay síncopes que son miccionales dentro de los neuromediados. Hay pacientes que se sincopan en misa, hay pacientes que se sincopan cuando les sacan sangre. Todas estas situaciones que suponen una respuesta exagerada a el dolor en ocasiones, nos avisan, al paciente le avisan de que va a perder el conocimiento y le permiten ir a buscar un apoyo. O sea, cuando el síncope acontece con pródromos, es un síncope generalmente benigno y que nos tiene que hacer sospechar que este paciente generalmente no vaya a tener un síncope maligno. Aquí lo que predomina es la náusea, pueden haber vómitos o no, la sudoración, y los pacientes se suelen poner como pálidos. Puede ser que el resto del día el paciente
esté como cansado, ¿no? Es como cuando te mareas después de un viaje en coche, pues el resto del día, o al menos durante unas horas, está regular. Eso sigue siendo una recuperación completa, ¿no? Decíamos que el síncope tiene que ser recuperación ad integrum, por completo. Si sigues encontrándote mal, como de, uy, qué mal cuerpo tengo, pues eso no lo consideramos que no hayas tenido una recuperación ad integrum. Eso es la respuesta de hiperactivación del sistema nervioso parasimpático. El siguiente tipo de síncope, los síncopes ortostáticos, se dan en dos tipos de pacientes distintos. Son los pacientes pues, muy ancianos, en los que pues, llevan mucho tiempo caminando de paseo al sol o por el centro comercial y en los que pues, la sangre ha ido acumulándose en las piernas en lugar de estar dentro del corazón. En cardiología la sangre está o en las piernas o dentro del corazón. Y si has estado mucho tiempo caminando y la tienes en las piernas, pues el corazón late en vacío y pues, te mareas y te sincopas. Este síncope, el ortostático, es fruto de que las venas y las arterias no son capaces de adaptar, de acoplar, de regular su tono y pues, asegurar una perfusión correcta del cerebro. Acontece en abuelillos, también acontece en gente que toma tratamiento, en hipertensos que toman tratamiento antihipertensivo y también ocurre en aquella gente que tiene disfunción autonómica, que son principalmente pues, los diabéticos y los diabéticos y pues, los síndromes parkinsonianos. Sabéis que hay una forma que es el Shay-Drager, ¿no? Que pues, principalmente es disfunción autonómica y estos pacientes también pueden tener frecuentemente síncopes de perfil ortostático. Estos dos ya hemos dicho que te avisan. Me mareo y pues puedo llegar a caerme, puedo perder el conocimiento por completo, la conciencia por completo, pero pues generalmente no cursan con de repente te has roto los huesos propios porque no te dio tiempo a poner las manos. Lo contrario, generalmente vienen con escarificaciones o llegó a sentarse y pues se golpeó un poco la cabeza, pero no fue una caída desde pues, toda la altura, ¿no? Estos síncopes, el neuromediano tiene muy buen pronóstico y el ortostático, también tiene buen pronóstico, pero no tanto como el neuromediano. ¿Por qué? Porque las condiciones que aquí subyacen, pues el ser anciano, el tener diabetes, el tener un parkinsonismo, pues generalmente hacen que estos pacientes tengan un peor pronóstico que el neuromediado, pero infinitamente mejor que el shock, que el síncope cardiogénico. ¿Cómo se manifiestan los síncopes cardiogénicos? Pues son síncopes bruscos. Son síncopes en sedestación o decúbito. Esto se entiende fácil, ¿no? Si el mecanismo que ha puesto la naturaleza es que cuando no te llega la sangre a la cabeza te desmayes para que adoptes la posición horizontal y así te llegue bien, si te mareas estando sentado o estando tumbado, pues muy benigno no parece que vaya a ser, ¿no? Será más bien de los malignos. Son bruscos, son síncopes, algunos pueden ser de esfuerzo y tenemos que sospecharlo si el paciente se presenta con palpitaciones o dolor torácico. No vais a tener una arritmia maligna, ¿no? No vais a tener una taquicardia ventricular que por bajo gasto pues, ha hecho que te sincopes. O no vayas a tener una estenosis aórtica y primero empiezas con angina y después puedes llegar a sincoparte, ¿no? Todo esto es lo que hace que sospechemos de la malignidad del síncope y que este paciente tenga que ingresar. Aquí hemos puesto que los síncopes de esfuerzo mientras hago ejercicio son cardiogénicos y los síncopes después del ejercicio, tras ejercicio, suelen ser vagales, ¿no? El deportista que se corre la maratón y después de haber llegado a meta ya pues está ahí tumbado y pierde el conocimiento. No os preocupéis porque ese paciente, si no lo sabíamos, pues si la pérdida de conocimiento no se recupera, pues es una parada y tendremos que pensar en miocardiopatía hipertrófica u otras cosas, ¿no? Pero el que se recupera, pierde el conocimiento y después está pues, un poquito cansado después de haber hecho un esfuerzo muy importante, pues generalmente es un síncope
neuromediado o vasovagal. ¿Cuál es el tratamiento? Pues en el síncope neuromediado, medidas higiénico-dietéticas. ¿Y qué es eso? Pues hidratarse bien, tomar sal y cuando sientes que te vas a marear, pues hacer maniobras de contrapresión. Pues apretarte los brazos o posición de cuclillas o directamente adoptar el decúbito para, pues si te caes, no golpearte la cabeza, fundamentalmente. Medidas higiénico-dietéticas, especialmente sal, agua y prever la leche que te puedes dar en la cabeza. ¿Cuál es el tratamiento del síncope ortostático? Pues más de lo mismo, ¿no? Estar bien hidratado y no tratar en exceso la hipertensión arterial, especialmente en los abuelillos. Retirar o reducir fármacos antihipertensivos. Y hay algunos que especialmente pueden dar sintomatología ortostática. En concreto, los calciantagonistas, los dihidropiridínicos, ¿no? El amlodipino, malidipino, vanidipino, cualquiera, los calciantagonistas, y los alfa bloqueantes, que los abueletes se dan mucho por la hiperplasia benigna de próstata, pero que de forma colateral pueden tener efecto vasopléjico, ¿vale? Así que los dos, más o menos, retirar las potenciales causas que lo producen y estar bien hidratado y comer con un poquito de sal. Y en el caso del síncope cardiogénico, pues si tienes, el tratamiento es el de la causa. Si tienes un trastorno en la electricidad, pues te voy a poner un marcapasos, y si tienes una valvulopatía, que pues generalmente no se manifiestan con síncope, ¿no? O no sin antes haberte dado síntomas de, pues principalmente, o angina o disnea. En el caso de la estenosis aórtica, si es la valvulopatía, pues se la voy a solucionar, pues le pondré una TAVI, le pondré una prótesis, ya veremos cómo trato la valvulopatía, y si es de causa eléctrica, pues le voy a poner un marcapasos. Principalmente bloqueo AV, marcapasos o estenosis aórtica, sustitución valvular. Os pongo aquí que generalmente la estenosis aórtica tendrá historia de angina de esfuerzo, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo se genera el estímulo. En el tema 1 y 2 ya hablábamos de pues bueno, cómo se generaba el estímulo y cómo se conducía, cómo estaba montado el sistema eléctrico del corazón. Pero vamos a verlo con un poquito más de detalle, ya que estamos hablando de las bradicardias. Nos pintamos aquí nuestro corazón y el sistema de conducción, y la primera estructura que encontramos a la hora de generar el estímulo es el nodo sinusal. El nodo sinusal es una estructura, es un cúmulo de células que hay en la unión entre la cava superior y la aurícula derecha, y que tiene la capacidad de disparar a unos 60-100 latidos por minuto, más o menos esa frecuencia. Después de disparar el nodo sinusal, la electricidad se transmite a todas las aurículas por unos tractos preferenciales que van todos dirigidos hacia el nodo auriculoventricular. Hay otro haz por aquí que lleva el estímulo, el impulso a la aurícula izquierda. Este haz es el haz de Bachmann, que se ha preguntado en alguna ocasión en el MIR. Ahora después diremos la peculiaridad, qué es lo que podemos encontrar en el electrocardiograma. La despolarización de las aurículas genera la onda P en el electro. No es la despolarización del nodo sinusal, es de toda la masa auricular. Entonces lo primero que encontramos es la onda P. Toda esta electricidad se dirige hacia el nodo AV. Y en el nodo AV es como la taquilla de una autopista, se paga el peaje. Y entonces la electricidad aquí espera un poquito, no se transmite de forma automática, se genera el intervalo PR. Un PR normal tiene que ser inferior a 200 milisegundos. Después del nodo AV, perdón, no os he dicho que el nodo AV dispara una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto, tiene esa capacidad. Después viene el CIS, es una autopista gorda
que pues, tiene la capacidad de disparar en torno a 30-40 latidos por minuto. Y por debajo del GIS ya se separan las ramas, rama derecha y rama izquierda, con sus dos semirramas, que tienen la capacidad de tener despolarización autónoma y de disparar, pero muy lento, por debajo de los 30 latidos por minuto. Estamos construyendo el electro, primero la onda P, después vengo al nodo AV y pago el peaje, ¿no? Me espero, la electricidad no puede pasar de forma automática de las aurículas a los ventrículos y pues se genera el intervalo PR. Y después lo que viene es la despolarización ventricular, que pues, si no hay enfermedad en las ramas, es un QRS estrecho que tiene que ser por debajo de 120 milisegundos, o sea, 3 cuadraditos de los pequeños. Entonces, ¿cómo se organiza todo esto? Decíamos que uno dispara 60, otro 30, 40, 50... pues bueno, generalmente quien manda es el nodo sinusal, tiene una frecuencia de despolarización más alta y el resto de células que están por debajo pues están ahí calladitas. Cuando el nodo sinusal tiene algún problemilla, pues generalmente por la edad y pues pierde la capacidad de despolarizarse tan rápido, pues entonces empiezan a saltar lo que se llaman ritmos de escape. De aquí para abajo, la frecuencia de despolarización es más lenta y por lo tanto mi corazón va a latir menos veces por minuto. Si salta el nodo auriculoventricular, es un escape nodal que llamamos, la electricidad va a seguir conduciéndose por el haz de His y en las ramas. En definitiva, por el sistema de conducción, pero va a ser una frecuencia menor. ¿Cómo lo vemos esto en el electro? Pues no veo la onda P, veo un QRS también estrechito porque todo el ventrículo se despolariza por el sistema de conducción, pero pues en torno a 40-50 latidos por minuto, ¿vale? Escape nodal. Pero de ahí para abajo ya, si tengo un escape en el GIS, puede ser, los escapes del GIS son raros, pero puede ser el QRS estrecho, pero lleva a una frecuencia muy, muy bajita y traduce enfermedad del nodo AV para abajo. O sea, va a ser un escape infragisiano y que generalmente es QRS ancho y lento. Y por arriba, escape estrecho y en torno a 50 latidos por minuto. El escape nodal, ¿de acuerdo? Así que escape nodal, QRS relativamente estrecho, escape infragisiano, pues escape con QRS ancho y muy lento, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora qué tipos de bradicardias podemos encontrar en función de cómo se afectan estas estructuras. Si se me afecta el nodo sinusal, que esto ocurre principalmente en ancianos y en contexto de toma de algunos fármacos, como por ejemplo la ivabradina, ya hablábamos, ese fármaco que bloquea las corrientes IFANI que están en el nodo sinusal, pues el paciente puede quedarse lento. La enfermedad del nodo sinusal, así se llama, la enfermedad del nodo sinusal, tiene 3 manifestaciones posibles. La primera es bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal. ¿Esto cómo se manifiesta? Pues tienes una P sinusal que viene de tu nodo, pero menos veces por minuto. Muy típica en ancianos. La siguiente forma de manifestación, un poco menos frecuente, son las pausas. El nodo sinusal lo que hace es quedarse callado durante unos segundos y después recupera su escape otra vez, recupera la despolarización. Este tiempo es relativamente tan poco que no da tiempo a que pues, salte un escape del nodo auriculoventricular o de los ventrículos propiamente dichos. Nosotros, la persona mayor, el anciano, cuando llega a sus 85 años, ha estado 85 años tomando el control del nodo sinusal. Cuando se cansa por primera vez, pues tarda un poquito en salir los escapes más bajos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiestan las pausas sinusales? Tú tienes una P, QRS, P, QRS y de repente no ves nada. Y vuelve a saltar una P, QRS. Pues esto es un paro sinusal.
suelen ser significativas y dan síntomas cuando superan los 6 segundos, ¿de acuerdo? Si superan los 6 segundos y es diurna y nos da síntomas, podemos plantearnos poner un marcapasos. Pero las pausas sinusales son relativamente frecuentes durante la noche y si no dan síntomas o no son extremadamente largas, pues el paciente no es necesario que se lleve un marcapasos, ¿vale? Pero esto lo vamos viendo después. Y la tercera manifestación que nos puede dar la enfermedad del nodo sinusal es lo que se conoce como síndrome braditáquico, síndrome bradicardia taquicardia. ¿Aquí qué ocurre? Pues que el nodo sinusal se queda aturdido después de haber tenido una salva, un episodio en el que la parte de arriba se ha puesto, la parte supraventricular, las aurículas se han puesto a toda pastilla. Da igual que sea por una taquicardia auricular, que por una fibrilación auricular paroxística, que por una taquicardia supraventricular. Da igual. El motivo que después de una salva de taquicardia que cardiovierte espontáneamente, el corazón, el nodo sinusal le cuesta volver a ponerse en marcha y entonces el paciente puede sincoparse después de la taquicardia, ¿vale? Aquí lo que encontramos pues encontraríamos esto, ¿no? Una fibrilación auricular, un montón de QRS irregulares y que cuando el paciente cardiovierte podemos encontrar aquí una pausa y entonces vuelve a salir su P y su QRS, ¿no? Pues esto, aquí es cuando el paciente generalmente se sincopa. Y esto también es indicación de marcapasos, más o menos a la acción de la taquicardia que genera estas salvas, ¿vale? ¿Qué más podemos encontrar cuando ya dejamos el nodo sinusal aparte, ¿no? Y ya hemos considerado toda la enfermedad que hay aquí arriba? Pasamos a el nodo auriculoventricular. Aquí ya empezamos a encontrar algo un poquito más peliagudo, pero que pues en los primeros estadios todavía no nos va a dar muchos problemas. Son los bloqueos auriculoventriculares. Entre las aurículas y los ventrículos la electricidad no se transmite bien. Y hay distintos grados de bloqueo. Tenemos los bloqueos auriculoventriculares hay distintos grados. De primer grado. ¿Aquí qué ocurre? Aquí todas las P's que se generan pasan a los ventrículos, pero pagando un peaje un poco más alto en el nodo AV. En lugar de esos 200 milisegundos que dábamos como máximo para el PR, pues se paga un poquito más. P, intervalo PR, QRS. P, intervalo PR, QRS. ¿Vale? Y esto es superior a 200 milisegundos. Pero pasan todas las P's se siguen de un QRS. ¿De acuerdo? Esto es el bloqueo AV de primer grado, PR largo. Muy bien, vamos a seguir progresando en el tipo de bloqueo. Que se puede generar. Vamos a ver qué ocurre cuando pues, no todas las P's se conducen. Aquí ya estamos bajando un poquito más, ¿no? Ya la enfermedad del nodo AV ha progresado un poco y encontramos los bloqueos AV de segundo grado. Y tenemos dos tipos. Tenemos los que son más o menos benignos, MOBITS 1, y los que pues, nos asustan un poquito más, que son los MOBITS 2. El MOBITS 1 también se le llama bloqueo tipo Benkeback. ¿Y qué es esto de Benkeback? Benkeback es la capacidad que tienen algunas estructuras cardíacas de, cuando se aumenta su estimulación, conducir la electricidad, pero cada vez un poco más lento, un poco más lento, un poco más lento, hasta que si empiezas a estresarme más, dejo de conducir. Me callo en un latidito y después vuelvo a bloquear como al principio y empieza a conducirse, se empieza el ciclo otra vez. Entonces, ¿cómo se ve esto en el electrocardiograma? Yo tengo una P con un PR corto y con un QRS estrecho. Siguiente latido. Tengo una P, pero se alarga un poquito el PR. QRS estrecho. Viene otra P, se alarga un poquito más el PR. QRS estrecho. Y ya cae la siguiente P, se bloquea y vuelve a empezar el ciclo. P, QRS estrecho, P,
PR un poquito más largo, QRS estrecho, ¿no? Esta prolongación paulatina del QRS hasta que una P se bloquea es lo que se conoce como fenómeno de Benkebach y es el bloqueo AV de segundo grado tipo Movitz 1. Este es un tipo de bloqueo que la gente joven, sobre todo cuando duerme y la gente muy deportista, suele presentarlo a veces. Esto no nos preocupa mucho, no es tan peligroso. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene capacidad de hacer fenómeno de Benkebach? El nodo auriculoventricular. Por debajo del nodo auriculoventricular te queda el FIS y el resto de las ramas o las partes más distales del nodo AV incluso. Es un bloqueo que llamamos suprafisiano, ¿no? Con un escape estrechito, con un QRS estrecho. Bueno, aquí no se genera un escape, ¿no? Es un QRS estrecho y a una frecuencia suficiente. Es un bloqueo suprafisiano. Aquí, sin embargo, ya pasa algo distinto. En el Movitz 2, el nodo, el electro, no te está avisando que el paciente se va a bloquear. Aquí te dice, oye, soy normal, oye, que me bloqueo, oye, que me bloqueo, me bloqueé. Fenomenal. Aquí, de repente, una P se pierde. ¿Cómo lo vemos esto? Pues P generalmente va a tener un QRS ancho, otra P, QRS ancho, y aquí voy a tener una P que no se conduce. Otra P, QRS ancho, y así, ¿no? Esta P bloqueada no está precedida de un alargamiento del PR. Vamos a poner aquí que los PR son iguales. Llegó y sin avisar una P se bloqueó. Todo lo brusco, hemos dicho que en cardiología indica enfermedad importante y pues este trastorno es directamente, independiente de los síntomas que tenga el paciente, indicación de marcapasos. En este trazado que os he pintado aquí, además, vemos algo característico, que por reflejar enfermedad muy avanzada, enfermedad infragisiana del sistema de conducción, el QRS pues, va a ser más frecuentemente ancho que en los de arriba. Los Benkebach tienen QRS estrechito, generalmente, y los Movitz 2 tienen QRS generalmente ancho. Son bloqueos infragisianos. ¿Vale? De aquí para abajo, todo lo que vamos a ver ahora ya nos asusta. Peligro de muerte. Arriba, lo que hemos visto hasta ahora, nos puede dar síntomas. Pero lo de aquí para abajo, del Movitz 2 para abajo, peligro de muerte. ¿Qué otro tipo de bloqueos existe? Pues bueno, existen los bloqueos de alto grado y los bloqueos auriculoventriculares 2.1. El bloqueo 2.1 es un tipo un poco especial de bloqueo. Tenemos una P, un QRS, generalmente será ancho, y la P siguiente se bloquea. Sale otra P, QRS ancho, y la P siguiente se bloquea. Tienes 4 P's y solo 2 QRS. Por cada 2 P's, un QRS. Bloqueo 2.1. Aquí, en este tipo, no podemos decir si es un bloqueo de segundo grado tipo Movitz 1 o Movitz 2. Es un tipo distinto de bloqueo. Tenemos el primer grado, tenemos el segundo grado y después tenemos el bloqueo 2.1 de forma independiente. ¿Por qué no podemos decir si es Movitz 1 o Movitz 2? Porque no hay dos P's seguidas conducidas a los ventrículos para poder decir si el PR se prolonga o no se prolonga. Aquí conduce una, la siguiente bloquea. Conduce una, la siguiente bloquea. ¿Vale? Hay ocasiones, pero aquí tapados los oídos, que a estos pacientes les hacemos aumentar el tono adrenérgico y pedalear o caminar, y lo que ocurre es que empieza a conducir, ¿no? Mejoras el sistema adrenérgico y la conducción por el nodo AV y en lugar de pues hacer 3-1, lo que hace es empezar la conducción 1-1, ¿vale? Pero eso es demasiado. Vosotros quedaos con la idea de que alternativamente una P se conduce, otra no, y que generalmente, para lo que nos pregunten en el MIR, el QRS va a ser ancho. Otro tipo distinto son los bloqueos de alto grado. Vamos un poquito más allá. Aquí tenemos una P, QRS generalmente va a ser ancho, una P no se conduce, una P no se conduce, una P no se conduce, una P, QRS ancho, ¿vale?
Aquí tenemos varias P's, hasta 3, podrían ser 2, más de una P seguida que no se conduce. Cuando os pinté el Movitz 2, pusimos una P que no se conducía. En el bloqueo V de segundo grado, ponemos una P que se conduce y otra que no, una sí y una no. Y en el bloqueo de alto grado tenemos pues, una P conducida y varias P seguidas, 2 o más, que no se han conducido y después vuelve a conducir. Pues esto es un bloqueo de alto grado y también es indicación directa de marcapasos. Y el último tipo que tenemos es el bloqueo AV completo o de tercer grado. También se llama disociación. No es que se llame así, es que las aurículas están disociadas de los ventrículos. Disociación AV, ¿no? Pero lenta. La disociación auriculoventricular, aurículas y ventrículos, cada uno por su lado, ocurre en dos situaciones. En los ritmos lentos, o sea, los bloqueos, hay muchas más aurículas que ventrículos, pero cada uno va por su parte. El otro contexto es la taquicardia ventricular, en el que pues, el corazón va rápido, aurículas y ventrículos, cada uno va por su parte, pero hay muchos más ventrículos que aurículas, ¿no? Te ponen los dos electrodos y se ve claramente la diferencia, pero los dos tienen disociación AV. ¿Qué encontramos aquí? Pues esto es un poco difícil de pintar. Aquí lo que vemos son, QRS, huella de ritmos lentos y, pues generalmente, con QRS ancho, ¿no? El escape, perdón, que no os lo he pintado regular, el escape es regular. Vale. El escape regular. Y sobre este escape regular, yo voy a encontrar, si analizo, pues, ondas P. Una caerá aquí, otra me caerá aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, ¿no? Voy a tener un montón de P's, también a intervalos regulares, y algunas de estas P's, porque les toca, caerán delante del QRS, pero otras caerán dentro del QRS o seré capaz de ver una P bloqueada y la P siguiente, en la que pues, P y QRS prácticamente son a la misma zona a la vez. Esta P es imposible que se haya conducido al ventrículo, ¿no? Aquí lo que vemos son las aurículas mucho más rápidas y desligadas de la despolarización de los ventrículos, que son con QRS ancho y a un ritmo mucho más lento. Esto también es ingreso en el hospital y indicación de implante de marcapasos, ¿de acuerdo? Marcapasos definitivo. Muy bien, pues vamos a ver cómo tratamos las bradicardias. Generalmente los pacientes se van a presentar por síncope en el hospital, ya lo hemos dicho. Entonces, cuando nos llaman por estos pacientes, tenemos que preguntar básicamente tres cosillas, ¿no? Lo primero es si el paciente se ha sincopado o no. ¿Cuál es la frecuencia de ese escape ventricular? Porque si el escape es alto, pues voy a pensar que el escape es del nodo AV y que es de un segmento muy alto. O sea, por debajo todavía quedan muchos mecanismos de seguridad, muchos paracaídas y nos va a permitir, pues, al paciente le da como más posibilidades de salir del atolladero, ¿no? En definitiva, nos tenemos que centrar en la frecuencia cardíaca y si la frecuencia cardíaca está por encima de 30 latidos por minuto, pues no vamos a ponerle un marcapasos transitorio cuando lo evaluemos en la urgencia. Y la tercera cosilla que tendríamos que tener en cuenta es el QRS, la anchura. Por lo mismo, ¿no? Porque las frecuencias muy bajas con QRS anchos significan que todo lo de arriba del corazón está frito y que el escape está saliendo desde abajo. Si el escape es a una frecuencia pues en torno a 40 50 latidos por minuto y de QRS pues más bien estrechito, quiere decir que el escape es suprafisiano y que ese paciente todavía tiene reserva, ¿vale? ¿Cómo vamos a tratar los pacientes que están inestables, que vienen y reúnen pues alguno de estos tres requisitos, ¿no? O se han sincopado, o la frecuencia cardíaca de escape es muy baja, o tienen un escape de QRS ancho. Pues esto lo que hay que hacer es subirles la frecuencia cardíaca. Y para ello tenemos pues, dos mecanismos, o tenemos cosas intravenosas o pues, directamente la electroestimulación. Cosas intravenosas, fármacos, son las pues, aminas vasoactivas principalmente. Cualquier cronotropo que podamos utilizar, generalmente
utilizamos los dependientes del sistema nervioso simpático, porque es para los bloqueos que nos asustan, ¿no? Los bloqueos cuando son de QRS ancho, ¿no? Y con frecuencias muy bajas y el paciente se ha manifestado con síncope, son escapes bajos y ahí no hay receptores del sistema nervioso parasimpático, o no tantos. Ahí lo que hay que hacer es poner, pues generalmente, adrenalina o isoprenalina, o isoproterenol, lo mismo, cualquier amina, ¿no? Las más utilizadas, adrena e isoprenalina, pero podemos utilizar también noradrenalina, dobutamina, dopamina, cualquiera. Las más utilizadas, adrenalina e isoprenalina. Los otros que podemos utilizar son los del sistema nervioso parasimpático, que fundamentalmente es la atropina, pero que para los bloqueos auriculoventriculares, que son importantes, los que te pueden matar, no te van a sacar del atolladero, porque la atropina actúa a nivel del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular y no te va a solucionar un bloqueo infraisiano, ¿de acuerdo? Para los bloqueos infraisianos tenemos que utilizar los de arriba. Y esto es una medida transitoria, ¿no? Porque si el paciente se ha puesto malo y con esto logramos aligerar algún escape que ya ha salido del mismo, no podemos dejarlo así y quedarnos tranquilos, ¿no? Porque generalmente los escapes son inestables. Tenemos que pasar a la estimulación. O sea, el marcapasos, que pues, será transitorio. Generalmente de urgencias se pone marcapasos transitorio. ¿Qué tipo de marcapasos tenemos? Pues el transcutáneo, el mismo chisme que podemos utilizar como desfibrilador y como monitor, pues tiene un modo marcapasos. Lo programamos y con las palas va dando choques a través de la piel del paciente. Y el otro tipo de marcapasos que tenemos es el endocavitario. Generalmente a través de la yugular interna canalizamos con un electrocatéter que cae dentro de la aurícula derecha, atraviesa la aurícula derecha, la tricúspide y llega dentro del ventrículo derecho y empieza a estimular el VD desde allí. Esto, como estamos, o sea, yo me meto con el catéter por vía yugular por aquí, paso la tricúspide y estimulo desde aquí. Como la estimulación ventricular no es a través del sistema de conducción, sino que es miocito a miocito, el QRS que se va a generar, ¿cómo es? Pues ancho. ¿Vale? Y esto es de forma transitoria hasta que pues, decida si al paciente le voy a implantar un marcapasos definitivo o no y pues se prepare toda la sala de quirófano, ¿no? ¿A qué pacientes tendría que ponerle, disculpad, he salido... Vale. ¿A qué pacientes tendría que ponerle un marcapasos definitivo? Pues vamos a distinguirlo en función de si el paciente tiene síntomas o si pues, está totalmente asintomático. Pero antes de esto, incluso, tenemos que descartar otras causas de pues esas bradicardias, ¿no? Que fundamentalmente son que el paciente tome fármacos, frenadores, ¿no? Pues principalmente los betabloqueantes, los calcioantagonistas como verapamilo y diltiazem y la digoxina. También la amiodarona, también es frenadora, también es radicalizante. ¿Qué otras cosillas? Pues iones, principalmente los trastornos del potasio, la hiperpotasemia. ¿Y qué otras cosas? Pues la isquemia. Fundamentalmente la enfermedad de la coronaria derecha. Todo el paciente que se presenta con un bloqueo, antes de ponerle un marcapasos definitivo, pues estaría bien analizar la función ventricular y ver si la cadena inferior pues, se mueve un poco regular y, pues bueno, no es necesario hacerle un cateterismo, pero sí preguntarle si pues, le ha dolido el pecho o analizar bien el QRS a ver si tiene elevación del segmento 7, porque los infartos inferiores algunas veces se manifiestan con bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular y trastornos del ritmo en general, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿a qué pacientes les vamos a poner un marcapasos definitivo? Pues tenemos los distintos tipos de enfermedad que hemos dicho, la enfermedad del
nodo sinusal, bloqueo AV de primer grado, bloqueo AV de segundo grado, MOVIX 1, MOVIX 2, bloqueo AV 2.1, bloqueo AV de alto grado y bloqueo AV completo o de tercer grado. A los sintomáticos, a todos se les pone marcapasos. Y a los que no tienen síntomas, pues solo a algunos. A los que no tienen síntomas les vamos a poner marcapasos de aquí para abajo. O sea, MOVIX 2, bloqueo AV 2.1, bloqueo AV de alto grado, bloqueo completo y el bloqueo alternante de rama, que ahora os explico lo que es, son indicación de marcapasos definitivo, aunque el paciente esté asintomático. ¿De acuerdo? El corte se hace entre el Menkebach, que hemos dicho que tiene un escape todavía alto y es benigno, y pues de ahí para abajo, la enfermedad que traduce, enfermedad del nodo AV para abajo, pues ya es indicación de implante de marcapasos definitivo. ¿Qué es esto del bloqueo alternante de rama? El bloqueo de rama es que en algunos latidos, o sea, después del nodo AV y el advcis, la electricidad se conduce por dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha. Pues en el bloqueo alternante de rama tenemos P's que se conducen a los ventrículos, pero en unos latidos es con bloqueo de rama derecha y después viene una P y es con bloqueo de rama izquierda, ¿no? Pues esta alternancia no está, esto es RSR', tipo bloqueo de rama derecha, y esto es una R mellada ancha en precordiales izquierdas, pues esta alternancia de, pues en un latido la electricidad se conduce por una rama y en el otro latido la electricidad se conduce por otra rama, traduce enfermedad de las dos ramas. ¿Qué pasa si en algún latido se bloquean las dos ramas? Pues que se produce un bloqueo AV completo y el paciente puede fallecer. Entonces, el bloqueo alternante de rama también es indicación de marcapasos definitivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver algún electro. Fijaros, esto es pues generalmente durante el sueño, cuando ocurre, ¿no? Son los dos electrodos la misma patología. Tenemos ondas P, otra onda P, y aquí pues la aurícula se calla, ¿no? Tenemos una pausa que pues no es muy larga, ¿no? Esto será como 2 segundos y medio y que generalmente pues no va a dar síntomas. Pero sin embargo aquí, fijaos, aquí no se ven bien las P's, está muy pequeño, pero pues imaginemos que esto es bradicardia sinusal, pero aquí es el último QRS y en todo este trazado, que esto puede ser como 15 segundos, más o menos, me lo invento, pero muy superior a los 6 segundos que os había dicho, el paciente pues tiene un síncope. Esto no le va a matar, ¿no? Porque cuando el corazón se queda sin latido, le empieza a poner nervioso, aquello no sale, descarga adrenérgica y pues después sale un escape de cuerdas estrechito o simplemente pues el nodo sinusal vuelve a recuperar su capacidad de despolarizarse, ¿no? Pero durante todo esto el paciente ya se ha abierto la cabeza, así que pues vamos a ponerle un marcapasos porque esto sí que da síntomas, ¿vale? ¿Qué encontramos aquí? Pues progresamos un poquito en las alteraciones. Aquí siempre es útil irnos a la tira de ritmo para buscar los trastornos de la conducción AV. Tenemos PQRS, un QRS que es estrechito, otra P, y lo característico es que las P's se conducen todas, ¿no? Por cada P, un QRS, por cada P, un QRS, pero pagando un peaje un poquito más alto. Este paciente tiene un PR de, pues como de unos 380 milisegundos. Por encima de 200 milisegundos, hemos dicho que era largo, esto es un bloqueo AV de primer grado. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Un poquito más. PQRS, 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 PQRS y aquí una P bloqueada.
Pero si miramos con un poquito más de detalle, ¿qué está haciendo ese nodo AV? ¿Cómo se está comportando? Pues que tenemos una P con un QRS pequeñito, una P que hasta el QRS se alarga un poquito, hasta el siguiente QRS se alarga un poquito más, hasta el siguiente QRS se alarga todavía un poquito más, y aquí hay una que no conduce. Y cuando vuelve a salir la siguiente P, se conduce nuevamente con un PR cortito, que es como el que había empezado la secuencia, ¿de acuerdo? Aquí vuelve a hacernos lo mismo. PR un poco más prolongado, 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 hasta que una P se bloquea y vuelve a salir, ¿de acuerdo? Este PR vuelve a ser estrechito, igual que este. PR cortito. La clave a veces, porque es frecuente, no es frecuente, pero a veces nos podemos confundir entre el bloqueo completo y el benchmark. Entonces, lo suyo es irnos a buscar la P bloqueada, se ve claramente aquí, y se ve claramente aquí, y se ve claramente aquí, y medir el PR que hay justo después y justo antes. O sea, P bloqueada, y yo comparo el PR de después, que es este, con el PR de antes de haberse bloqueado. El PR de antes va a ser, si es un benchmark, mucho más largo que el PR de después, que es cuando empieza nuevamente la cadencia. Pues esto es un benchmark, ¿vale? Es un bloqueo tipo MOVITS tipo 1. Esto refleja enfermedad del nodo AV altita, ¿vale? Así que, pues bueno, tranquilitos. Y aquí ya podemos ponernos un poco más nerviosos, porque aquí lo que vemos es, esta primera no se ve, pero esto parece una P. Aquí vemos otra P, otra P, otra P, otra P, otra P, pero sin embargo solo hay la mitad de QRS, ¿no? La mitad de QRS. Esto es un bloqueo 2, 1. Por cada P, o sea, una P se conduce al ventrículo, la siguiente no. La siguiente se conduce al ventrículo, la siguiente no. La siguiente se conduce al ventrículo y la siguiente no. Fijaos que los PRs que hay son iguales entre sí. No tiene por qué alargarse, porque esto es enfermedad infragis. El que se alarga es cuando el bloqueo está en el nodo auriculoventricular, que es el que tiene capacidad de hacer benchmark. Benchmark, benigno, me gusta. No alargo el PR, no es benchmark, infragis, sin avisar, se pierde, o alternativamente se pierde una sí y una no, bloqueo AV 2-1, esto me asusta, directamente ingreso y marcapasos, ¿vale? Muy bien, y aquí ¿qué es lo que vemos? Pues esta es una pregunta real del MIR, puede ser un poquito más difícil, pero vamos a intentar localizar las P's y contar P's y QRS. Pues bueno, aquí tengo una P, aquí tengo otra P, aquí tengo otra P, y parece que pues, esta podría ser conducida con un PR largo, esta no queda duda, ¿no? Esta no es conducida. Caray, pero ¿y si es la T? Bueno, pues aquí veo dos montañitas, sé que no es la T, ¿no? Tengo la T y la P, pero bueno, voy a seguir mirando. Si me confundiese el día del examen, voy a seguir mirando. P con un PR puede ser conducido. Y aquí PR largo. ¿Vale? Pues a lo mejor es un benchmark. Y aquí una P que no se conduce. Quizás sea un benchmark. ¿Vale? Y aquí veo otra. Con un PR muy cortito. Otra P con un PR muy largo. Y aquí una P que no se conduce. Pero la que me da la clave es este latido de aquí. Fijaos que si comparo este QRS, por ejemplo, cualquiera de los anteriores QRS con este, lo que encuentro es una muesquecilla aquí que en el resto de QRS no estaba. ¿Qué es esto? Esto es la onda P. Está ocurriendo a la vez la onda P y el QRS. Eso quiere decir que este QRS no es generado por la despolarización auricular, sino que es un escape que es rítmico y a un ritmo muy lento y que hay muchas más P's que QRS. Hay disociación auriculoventricular. Esto es un bloqueo AV de tercer grado, ¿vale? Y este es el último. Esto es un registro de un Holter y pues esto también manifiesta enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Aquí son tiras de horas de electro y lo que vemos son salvas de taquicardia rápida e irregular, muy probablemente fibrilación auricular, y que pues llega un punto en el que el paciente solo, sin darle choques ni nada, él está en su casa, le han puesto el Holter porque se sincopa y pues solo cardiovierte. Y aquí pues hay un tiempo en el que tarda en recuperarse el nodo sinusal hasta que pues nuevamente sale su P, ¿no? Que, aunque pequeñita, aquí se ven las P's sinusales.
Pues aquí es cuando el paciente se sincopa, esto es un síndrome con penadita aquí y pues también indicación de marcapasos, ¿vale? Pues esto es todo.